amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, la estrategia del centro y el desarrollo a través de las aperturas clásicas del peón rey. Esto es lo que vamos a estudiar en este vídeo y posteriormente, después que hayamos hecho un recuento teórico de estas descripciones, pasaremos a estudiar ejemplos concretos. Existe un equilibrio natural en la posición de salida y las perspectivas de ambos bandos son más o menos iguales. Solo podrá lograrse una sensible superioridad posicional en la apertura si el adversario comete errores graves. El descuido del centro o del desarrollo puede, por ejemplo, motivar un trastorno del equilibrio, según expresión del gran maestro Alexei Suetin. El juego correcto de la fase inicial de la partida de ajedrez, la apertura, sin dudas hace posible contar con buenas posibilidades para adentrarnos en el medio juego favorablemente, con las piezas desarrolladas en casillas útiles, lo que siempre está relacionado con el control de los cuadros centrales del tablero. La apertura son aquellas primeras jugadas con las cuales los contrincantes buscan desarrollarse lo más rápido posible y conquistar el centro del tablero. Uno de los más afamados maestros del siglo XIX, Paul Charles Murphy, expresó: en el dominio del centro comienza la verdad del ajedrez. Ante todo, es importante caracterizar en la apertura cómo se comportan los componentes de la posición: el espacio, la fuerza o material y el tiempo. El espacio se distinguen por los cuadros centrales D4, D5, E4 y E5, donde las piezas tienen mayores posibilidades dinámicas en número de casillas y de direcciones de movimiento. También se significa un área importante el llamado centro ampliado, es decir, los cuadros aledaños al centro que componen las casillas o el cuadrado F3, F6, C3 y C6, como indica el diagrama. El flanco de rey es muy importante en las aperturas clásicas del peón de rey, pues al momento de iniciarse el juego, las casillas o cuadros F2 y F7 son sin duda las más débiles al contar solamente con la defensa del propio rey, que es la pieza más importante del ajedrez, y por otra parte, por resultar más frecuente el enroque corto. Las filas u horizontales, cuarta y quinta, son muy importantes, pues cuando los peones respectivos de uno u otro bando llegan a ella, regularmente reducen la movilidad de las piezas. Por ello, mejor dicho, por otra parte, una pieza de corto alcance con el caballo al llegar a estas filas, quinta fila para las blancas, cuarta para las negras, está amenazando a los elementos enemigos que se encuentran en la posición inicial aún. La fuerza o material. Los peones juegan un papel fundamental, ya que de su disposición depende el desarrollo de las piezas, repercutiendo regularmente en el resto de la partida las estructuras de peones que se establecen. Las piezas se desarrollan rápido, pero coordinadamente,
siempre con un objetivo o plan. El tiempo. El tiempo u oportunidad de jugar, de mover nuestras piezas, es muy importante en esta fase del juego. Se aprovecha regularmente en el desarrollo de las piezas propias. Los peones se mueven solo lo estrictamente necesario según el carácter de cada apertura o defensa específica. Se trata además de realizar jugadas que tiendan a retrasar el desarrollo del oponente, es decir, que le obliguen o compulsen a utilizar sus turnos de juego en jugadas y maniobras que no le sean de provecho. En resumen, 3 reglas básicas rigen el juego de la fase de la apertura. 1. Desarrollo rápido y eficaz de las piezas con un propósito o plan de juego. 2. Dominio del centro. 3. Poner al rey en seguridad mediante el enroque, ya sea corto, que generalmente es lo mejor puesto que es lo más rápido que se puede hacer, o el largo. Eso depende de las aperturas o defensas que se jueguen. Mostramos aquí unos diagramas que componen la clasificación de las aperturas. Las aperturas pueden clasificarse esencialmente en abiertas, donde se juega E4 y E5, como muestra el diagrama superior izquierdo. 2 semiabiertas, donde el blanco juega E4 y una respuesta diferente de E5 de las negras, como se muestra en el diagrama 3 en la parte superior derecha. Y 3 cerradas, donde las blancas juegan D4, como lo que indicamos en la parte inferior izquierda, C4 en la parte inferior derecha y caballo F3 en el centro. Y otras primeras jugadas que se pueden transponer a posiciones cerradas. Esta clasificación obedece a las estructuras de peones que en ella se originan y muy en especial a lo que ocurre en el centro del tablero. Así, cuando los peones se cambian, cuando existen columnas abiertas o semiabiertas y las piezas accionan con mayor libertad en el área, estamos en presencia de un juego abierto. Otra clasificación de apertura que se agrega a estas es las aperturas de flanco, donde las blancas pueden iniciar el juego con G3, B3, F4, B4, etc. Otras diferentes de lo que hemos expuesto aquí. Los juegos clásicos del peón rey, un desarrollo simétrico con E4 y E5, en el que ambos peones E avanzan indefensos, producen generalmente posiciones de carácter abierto, donde la importancia del dinamismo de las piezas y la utilización concreta y efectiva del tiempo tiene un carácter relevante. Por esto es muy importante, para comprender mejor la importancia del desarrollo y el control del centro, comenzar el estudio y la práctica del ajedrez por estas aperturas, donde el blanco juega E4 y el negro responde E5, aperturas abiertas. Posteriormente pasaremos a su estudio separadamente y continuaremos después con otros estudios de las aperturas según la clasificación que hemos mostrado aquí, para una mayor y mejor comprensión de esta primera etapa de una partida de ajedrez.